buen día para todos y todas. Un enorme placer estar acá. Principalmente agradecer a la Procuración, a SIJUR, porque estos espacios son necesarios. Y bueno, empezando un poco por el final, creo que la construcción de la legitimación, de la legitimidad, tiene que ver con esto, con que una persona represente al Ministerio Público Tutelar en este espacio, tiene que ver con que hay un avance y con que hay un acompañamiento institucional hacia ese camino. Cuando me propusieron este tema, digo, bueno, qué complejo, ¿no? Hablar de este tema en 20 minutos con las dificultades diarias que atraviesa el Ministerio Público Tutelar en lo cotidiano. Entonces, digo, bueno, ¿qué podemos plantear? Y también intentando hablar fácil, porque creo que una de las cuestiones que nos atraviesa es esto de que en muchos casos la comunidad, sectores judiciales, administrativos y demás, no saben bien lo que hacemos. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar quienes representamos el Ministerio Público Tutelar. Entonces, lo que intento proponer es un espacio de reflexión y que nos quedemos pensando quizás en algunas cuestiones. Particularmente, hay algo que no está en discusión y tiene que ver con la legitimación normativa y formal que tiene el Ministerio Público Tutelar. Sabemos que esto es algo que está dado por las normas, por distintas sentencias de los tribunales nacionales, provinciales. Sin embargo, esta cuestión de la legitimación como una habilitación jurídica para intervenir muchas veces se pone en crisis, ¿sí? Sabemos que el Ministerio Público Tutelar actúa en aquellas situaciones donde se encuentren presentes, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo, personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas que padezcan algún tipo de padecimiento mental, ¿sí? Eso como algo genérico y demás. Y justamente el tema que nos atraviesa a nosotros y nosotras como asesores, asesoras de menores incapaces, también ahí el tema del nombre, ¿no? que termina siendo un poco difícil de explicar al momento de presentarnos, es esta cuestión de que no hay una exactitud o una previsión normativa expresa en cuanto al cómo, el cuándo, el dónde y en qué medida intervenir. Y esto es lo que termina generando, a mi criterio yo lo veo como una oportunidad, porque veo que esta falta de previsión expresa para determinados casos es lo que termina dando esta legitimación versátil, flexible, y la que nos permite un poco jugar con esta legitimación en pos y en miras de defender los derechos de un sector vulnerable de la población que por razones de edad, discapacidad o salud mental ya de por sí se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, justamente esta falta de previsión expresa es lo que yo lo veo como una ventaja, pero en muchos casos complejiza nuestra actuación. Porque nos encontramos a veces en un absurdo en los que muchas veces intervenimos bastante o un montón, y en otros casos donde ni siquiera se nos reconoce la legitimación, ¿sí? A mí hace poco, bueno, un juzgado en lo penal, así en 2 líneas, me dijo, fundamente su legitimación. Entonces, y no hace mucho, con todo el camino recorrido que tenemos. Entonces, es un poco contar hasta 10, tomar aire e intentar hacer pedagogía desde nuestro rol también. Es decir, tenemos que entender que no toda la sociedad sabe lo que hacemos, incluso muchos operadores jurídicos o del ámbito administrativo tampoco comprenden los alcances de nuestra actuación. Y yo sé que no estamos para explicar lo que hacemos, pero es necesario, ¿sí? Yo en el último tiempo nos encontramos con algunos casos mediáticos que salieron en la tele, donde se empezó a nombrar mucho la figura del defensor de menores. Y no sé si vieron que en el juzgado, o mismo cuando concurren a nuestras oficinas y demás, ya tienen un poco más de conocimiento de, al menos el nombre, o qué hacemos, ¿sí? No sé si qué hacemos, pero ya aparecemos. Entonces, esta cuestión de la visibilización, de que nos conozcan, hay que darle contenido también. Y ahí es donde apunto.
Volviendo a este tema de la legitimación procesal y formal, ¿qué es lo que no está en discusión? O lo que al menos creemos que no está en discusión. Yo muchas veces digo, pero si tenemos todo este bagaje normativo, tenemos sentencias de la Corte Nacional, sentencias de la Corte Provincial, tenemos incluso fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, Furlan en el año 2012, donde habla del Ministerio Público, y que con la sanción del Código Civil y Comercial sabemos que esto forma parte del 1 y 2 del Código, donde las interpretaciones que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos forma parte de nuestro plexo normativo. Digo, ¿por qué aún seguimos discutiendo nuestra legitimación o no legitimación? ¿Sí? Entonces, ese es un poco el desafío y es un poco lo que traigo a este espacio, que repensemos en esta cuestión. Para hacer un breve repaso, sabemos que nuestra Constitución provincial habla, en concordancia con la nacional, habla de la legitimación del Ministerio Público en el artículo 189. Tenemos nuestra ley local, que es la 14442, que regula en 7 incisos la actuación del Ministerio Público tutelar, vamos a llamarla de esa manera. Y en estos 7 incisos habla de los deberes y atribuciones, ¿sí? Y tenemos un Código Civil y Comercial que en ese fuero civil y comercial vino a sentar las bases hace 10 años atrás sobre la actuación del Ministerio Público en el ámbito judicial y en el ámbito administrativo. El Código Civil y Comercial, que para estos fueros nos trae un piso mínimo de intervención, pero rediseña y readecúa nuestra actuación que se venía un poco armando con las leyes locales, la jurisprudencia y demás a lo largo de todo este tiempo. Y también en clave de derechos humanos, porque sabemos que el Código Civil y Comercial tiene una impronta humanística muy fuerte. Y acá quiero traer también, de qué hablamos cuando hablamos de los intereses de la sociedad. Y un poco vuelvo al primer panel, que me pareció muy interesante este análisis que se hizo en torno al apego del interés social vinculado con los derechos humanos. No importa el gobierno, no importa la época, no importa el contexto. Nosotros tenemos como Estado la obligación de apegar nuestra actuación a los tratados internacionales con rango constitucional que trae el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, ¿sí? Esto es una manda que no podemos, desobedecer ni mirar por otro lado. Entonces, también hice un poco de recorrido histórico a partir del 1994, donde se le dio rango constitucional a una batería de tratados que hoy en día utilizamos en lo cotidiano, pero también a lo largo de este tiempo, de 1994 a la fecha, también en función de esa jerarquización de los tratados internacionales, tenemos leyes claves para nuestro actuar cotidiano y tiene que ver con la Ley 26061 del año 2005, la Ley de Salud Mental de 2010 y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el año 2014 adquirió jerarquía constitucional, ¿sí? Estas son como nuestro ABC del actuar diario de los asesores y asesoras de menores incapaces. Bien, y ni que hablar del fallo de la Corte Interamericana en el año 2012, donde se le cobra una mayor legitimación al rol que tenemos en los procesos, ¿sí? Pero bueno, sigo con esta duda. ¿Por qué en muchos casos esta legitimación se invisibiliza, se desnaturaliza, se desconoce o se pormenoriza, ¿no? Es una pregunta que me hago a diario. ¿Por qué digo, si tenemos todas estas normas que avalan nuestra actuación, nuestra legitimación, qué está faltando para que finalmente nos reconozcan como tales y nos den la misma, importancia en un proceso como la tiene el resto de las áreas del Ministerio Público? Entonces, volviendo a esta idea del interés social y de la defensa de los intereses de la sociedad, que eso lo dice ni más ni menos que el artículo 1 de la Ley 14442, que nos involucra a todas las áreas del Ministerio Público, sabemos que la legitimación del Ministerio Público tutelar es robusta, es amplia, ¿sí? Y eso no se discute y no queda bajo la discrecionalidad de un juzgado o de un organismo, ¿sí? Eso está, está receptado por la Constitución Provincial y la Ley del Ministerio Público, ¿sí? Ni que hablar las validaciones que hemos tenido, por ejemplo, de la Procuración General, con la resolución, por poner un ejemplo, la resolución 99 del año 2019,
donde obliga al Ministerio Público Fiscal a darle la intervención a nosotros en el ámbito de la comisión de delitos vinculados con la integridad sexual. Lo cual, ahí tuvimos una avalancha de expedientes, de procesos penales que se han venido. ¿Por qué? Porque se puso el foco en esa situación. Pero no es que esa resolución acota el marco de intervención a los delitos contra la integridad sexual. Eso fue una medida de acción afirmativa sobre un caso particular y donde se veía que nos estaban, digamos, dejando de lado en el proceso y era necesaria la intervención o la mirada del Ministerio Público Tutelar, ¿sí? Por eso necesitamos ese tipo de acciones, muchas más. Estos espacios, estos encuentros, eso es construir la legitimación y la legitimidad del Ministerio Público Tutelar. Entonces, bueno, justamente esta cuestión de que esta legitimación robusta y hacia dónde apuntamos tiene que ver con que nuestra intervención tiene que ser modificadora, transformadora. Y esto se opone al concepto de una intervención automática o una intervención reactiva, porque yo siempre digo que mientras nuestra opinión o nuestra intervención sea acorde a lo que viene pasando en ese expediente o lo que resuelve el juzgado, está todo bien. Ahora, cuando nos corremos de ese devenir, ahí es donde empieza el conflicto. Entonces, entender que el rol del Ministerio Público Tutelar no es, y esto es un poco el defecto que traemos de la facultad quizás o de la universidad, es que vos estás acá, yo estoy allá, y en realidad cuando hablamos de sujetos en condición de vulnerabilidad, no es estar acá o allá. Actuamos juntos, somos socios en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que lograr, es el real acceso a derechos y el ejercicio de derechos de personas en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Niñez y adolescencia, discapacidad, salud mental. Ni más ni menos que esos tres grupos en situación de vulnerabilidad, sumado a las interseccionalidades que tenemos entre esos grupos, ¿no? Niña con discapacidad, niña en contexto de padecimiento mental, vulnerabilidad socioeconómica y todas las que se les ocurran, ¿sí? Entonces, yo a donde apunto es que justamente la legitimación del Ministerio Público hay que validarla continuamente. Y esto de validar tiene que ver con que el Ministerio Público en general, pero principalmente voy a hablar de la rama que estoy representando en este momento, tremenda responsabilidad también, hago el paréntesis, requiere de un continuo diálogo con la realidad, con el contexto, ¿sí? Entonces hagamos este ejercicio. ¿Es igual la labor, la actuación o el campo de intervención que tenemos ahora y la que tuvimos hace 10 años atrás? ¿Es igual la labor, intervención o campo de actuación que tenemos ahora y que tuvimos en la pandemia o la que tuvimos pre-pandemia? Seguramente no la sea. Y esto tiene que ver con ese diálogo constante. No podemos estar descontextualizados. Tiene que haber una permeabilidad de la realidad en cuanto a nuestra función. ¿Por qué? Porque si no, si fuese una actuación estanca que no se retroalimenta con esta realidad, seguramente asesores y asesoras hoy en día no estarían hablando de entornos digitales, de ciberbullying, bullying, vacuna sí, vacuna no, ¿sí? Todas estas cuestiones que hoy en día aparecen en nuestras oficinas o en los expedientes en los que trabajamos y son desafíos actuales, porque justamente hace algunos años atrás quizás esos temas ni siquiera lo teníamos en el radar de actuación. Frente además a una sociedad cada vez más compleja, con más desafíos, y esto también cuando vamos a una audiencia y nos encontramos con una persona menor de edad que me habla quizás de un videojuego que yo nunca jugué o que no tengo idea, esto también tiene que ver con que nos ayornemos a la realidad y que sepamos de qué hacen nuestras infancias y adolescencias, cuáles son los problemas a los que se enfrentan, ¿sí? Y a enfrentarlos también desde nuestro rol, ¿sí? Entonces, volviendo un poco a esto que propone la Constitución, la Ley 14.442, el Código Civil y Comercial en su artículo 103, creo que hoy en día estamos en un punto de inflexión en el rol del Ministerio Público Tutelar. Entonces, más allá de esta intervención amplia, versátil, flexible y principalmente adaptada a las personas, a cada persona en la medida de las posibilidades, quiero decirles que trabajo en las mismas condiciones que lo hacen la totalidad de asesores y asesoras de la provincia. Digo,
Esto es un desafío constante, es tomarse el tiempo de en algún momento repensar nuestra actuación. No nos sobra el tiempo, no nos sobran los recursos, esto es una realidad también. Entonces, tiene que ver con esto. Y repensar nuestra actuación en términos críticos. Es decir, empezar a reflexionar sobre nuestra intervención. Si realmente la intervención que hacemos deja una huella, si es transformadora, si sirve o no sirve, porque en muchos casos a veces pareciera que validamos la intervención del poder de un juzgado, de un órgano jurisdiccional o algún otro organismo administrativo, ¿sí? Y esto de la actitud crítica tiene que ver también con reforzar la actuación. Una actuación reforzada, ese será el segundo ítem. Uno de los supuestos de intervención del Ministerio Público es cuando hay inacción de uno de los representantes legales, ¿sí? Esta ley, que fue sancionada hace varios años, implica una relectura. Hoy en día sabemos que cualquier operador jurídico tiene la obligación de intervenir con perspectiva de género. Y esta perspectiva de género no la aplicamos solamente a la niña con discapacidad que representemos, sino también la tenemos que ver en contexto familiar, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de la inacción, cuando asumimos la representación principal de esa persona menor de edad o esa persona con capacidad restringida, piensen en la cantidad de juicios de alimentos que hoy en día se desisten. Entonces, tengo que tener la capacidad como representante de ese niño, de esa niña, para entender que muchas veces un proceso de alimentos se desiste porque la madre está inmersa en una situación de violencia familiar. Entonces, si yo no tengo la capacidad de entender que eso, o por ejemplo el desistimiento de una acción penal, o simplemente cuando en el ámbito intrafamiliar una o uno de sus integrantes no hace la denuncia, yo tengo que entender y tengo que aplicar mi perspectiva de género cuando veo una inacción por parte del entorno familiar, ¿sí? Entonces esto reconfigura nuestro rol como integrantes del Ministerio Público Tutelar, ¿sí? Ya no es la inacción que veíamos antes a nivel procesal, donde se les pasaba un plazo o algo por el estilo, no, va más allá. Y esto es la relectura que traigo acá para que hagamos en términos de representación de personas en situación de vulnerabilidad y en contextos también familiares de vulnerabilidad socioeconómica, violencia, etcétera, etcétera. Por otro lado, y el último, dijimos, repensar en la legitimación crítica reforzada y preventiva también. Hay algo que nos distingue de las otras áreas del Ministerio Público y es que tenemos la posibilidad de intervenir en todos los fueros. Es decir, se presenta una problemática de una persona menor de edad y podemos intervenir en el foro penal, en el foro de familia o en el ámbito administrativo. Entonces yo lo que vengo viendo hace un tiempo es que niños o niñas en situación de violencia familiar son víctimas indirectas, por llamarlos de alguna manera, empiezan a generar alertas en el ámbito del foro de familia, donde aparecen el establecimiento escolar, donde se empieza a visibilizar esa violencia que empieza a ejercer ese niño, esa niña. Después transitan las diferentes etapas de la niñez, llegan a la adolescencia y ese niño que sufrió violencia familiar y que quizás dio un indicio en el colegio, porque hubo un informe del colegio donde era violento con otros niños, otras niñas, ese termina siendo un adolescente con algún tema vinculado con la adicción y seguramente cuando cumple 16 años lo tenemos en el foro de responsabilidad penal juvenil, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de una acción preventiva, tiene que ver con esto. Atención con estas alertas. Hagamos el esfuerzo de prevenir o de actuar preventivamente y no reactivamente cuando ya lo tenemos en el foro de responsabilidad penal juvenil, ¿sí? Es una tarea dificilísima, pero pongámonos en ejercicio de al menos intentar hacerlo, ¿sí? Y bueno, por último, todo esto que decía recién tenía que ver con la construcción de la legitimación formal, normativa, que es la que ya tenemos, la que ya está dada, y la de que uno cree que no se discute, pero se sigue discutiendo, pese a que está escrita la norma, la tenemos en la Constitución, la tenemos en la ley. Lo que vengo a proponer es que esta construcción de la legitimación no solamente se hace desde el plano formal o normativo, sino que se hace desde el ámbito social. Y tiene que ver con la aceptación,
la visibilización, que la sociedad sepa que existimos, pero también valide nuestras intervenciones. Y esto lo hacemos a través de mejorar siempre nuestra apertura a la comunidad, que sepan que nos pueden encontrar, que sepan que les podemos dar una respuesta. Esto tiene que ver con la atención de la comunidad en general. Y eso tiene que ver también con repensar nuestras prácticas, ¿sí? Acercarnos a la gente, el conocimiento territorial, también el compromiso con los derechos humanos, el repensar prácticas, cuáles prácticas son las que mejores nos han resultado para llegar a este acercamiento. Y cuando logramos esta legitimación social que se corresponde con la legitimación normativa, seguramente haya una mayor aceptación por parte de toda la comunidad. Sin lugar a dudas, esta legitimación normativa formal que está dada por las normas, las sentencias, dictámenes de la Procuración, resoluciones de la Procuración, se complementa con la legitimación social, que es la que construimos en nuestra praxis, a través de nuestras intervenciones, a través simplemente de una atención en nuestras oficinas, también viene de la mano de una legitimación institucional. Y por eso, al principio, hablaba sobre esta cuestión de que valoro mucho que hoy pueda haber una persona representante del Ministerio Público Tutelar hablando de estas cuestiones, porque tiene que ver con este acompañamiento institucional y este lugar que se nos fue dando a lo largo de estos años a esta área del Ministerio Público Tutelar, y que tiene que ver con espacios, lugares de intercambio, el que nos tengan, digamos, en cuenta para este tipo de actividades, ¿sí? El refuerzo, sin lugar a dudas, de dotación de recursos humanos, recursos edilicio, todo lo que necesitamos para funcionar como corresponde. Sin lugar a dudas, esta legitimación formal, esta legitimación social, que es una responsabilidad de cada uno y cada una de nosotros, también requiere de una legitimación institucional. Es decir, si no tenemos una institución, Procuración General, las oficinas que dependen de la Procuración, y también en el ámbito departamental de las otras áreas del Ministerio Público, esto también se torna ilusorio y se torna inconsistente. Por eso, para cerrar, decirles que creo yo que además de lo dado por la norma y lo que decíamos al principio, que no se discute nuestra legitimación, sí no es algo que esté impuesto, es algo que se construye, ¿sí? Y esta construcción tiene que ver también con reconocer nuestros límites. Vieron que en nuestro rol cotidiano se nos envía el expediente en muchos casos para cosas que nada que ver. Entonces, como no encontramos quién puede llegar a hacer esa tarea, se la pasamos al asesor de menores incapaces y implica también decir que no. Es decir, el hecho de decir, no, esto no me corresponde. Poner los límites, decir, este no es mi ámbito de actuación. Porque si no, caemos en lo que se cae en la mayoría de los casos, en la confusión incluso de figuras. Que se nos confunde con el abogado del niño, que se nos confunde con el tutor especial, que se nos confunde con el rol del defensor penal juvenil. Digo, también tenemos que tener en claro hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces, como para cerrar y agradecerles, la legitimación no solamente viene dada, sino que también se construye en lo cotidiano y desde la praxis. Muchas gracias.